Bien, vamos a hablar un poco de los sesgos cognitivos, sobre todo en la cotidianidad y obviamente en el discurso político, en el marketing electoral, neuromarketing electoral. Este tema es bastante práctico, que viene de la psicología cognitiva y es un aporte muy importante para el pensamiento crítico, porque el discurso político se presta mucho para la toma de decisiones y para que la gente actúe por un montón de creencias que no tienen comprobación o que hacen parte de las emociones y las pasiones. Y realmente no todos los sesgos son tan comunes en la política, pero ahí tengo una lista de los que más se ven en la política. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del sesgo de confirmación, pero ese no solamente es en la política, sino en cualquier grupo que defienda unos ideales. Se ve en la religión, entre los hinchas de fútbol y en otros escenarios y contextos. Particularmente cuando queremos defender una causa, pues buscamos una información que sea coherente con esa causa que defendemos y no nos gusta escuchar la otra parte muchas veces, y eso claramente se puede corregir. Y voy a ponerles dos ejemplos de dos orillas políticas diferentes como forma de buscar ese equilibrio. El sesgo de confirmación se ve mucho en ese juicio que estábamos analizando la clase pasada, porque, por ejemplo, si ustedes se meten al canal de YouTube del Centro Democrático, ellos solamente publican la información que a ellos más les conviene. O sea, ellos solamente publican las intervenciones de los abogados defensores, de Granados, de Lombana y de Amaya. Y nunca ponen lo que dice la fiscal, ni lo que dicen los apoderados de las víctimas. Solamente ponen el contrainterrogatorio del abogado defensor. Ahí se está dando ese primer sesgo que tenemos ahí, el sesgo de la confirmación. Y también pasa mucho con los seguidores de Petro, que solamente citan lo que dice la prensa alternativa que está a favor de Petro. Y eso pues se vuelve interesante es cuando se sale del sesgo, sea de un lado o del otro. Cuando uno, por ejemplo, pone lo que está diciendo la revista Semana, lo que está diciendo Caracol, RCN, y lo compara con la prensa alternativa que está a favor del gobierno. Ahí es cuando uno empieza a reconstruir la noticia de manera dialéctica. Y claramente los hechos siempre tienen muchas interpretaciones, y les quiero poner un ejemplo con Callita Daza, precisamente, que se hizo famosa por el tema de la política y también por el tema de este juicio que analizamos. Pero en diciembre del año 2023 sacaron una noticia falsa con Callita Daza, diciendo que ella se le iba a entregar al FBI y que iba a delatar a Duque, a Uribe y a Barbosa. Esto se volvió una cadena de WhatsApp de mucha gente que es antiuribista. Se comió el cuentico de la noticia de Callita Daza. Y ahí es donde uno dice que en Colombia la gente cae muy fácil en noticias falsas, pero es porque ya tienen ese sesgo de confirmación. Y es difícil, por no decir que imposible, escapar de los sesgos. De hecho, me atrevo a decir que cuando uno investiga un fenómeno de manera académica también tiene sesgo, porque el investigador elige la pregunta, elige las fuentes, descarta información. Como dice la frase de cajón, el que esté libre de sesgo que tire la primera piedra.
Pero lo que se busca en el pensamiento crítico es intentar no caer tanto, o que no sean sesgos tan delicados para el pensamiento. Si caímos en una noticia falsa, pues tener la gallardía, como decía ahorita el ponente que estamos analizando, de decir, sí, me equivoqué, sí, caí en el error, compartí esa noticia falsa, compartí esa cadena de WhatsApp, me dejé ganar de la emoción porque están hablando mal del político que me cae mal. Pero casi nadie es capaz de reconocer un error, y eso es lo delicado. Yo, por ejemplo, yo caí en la noticia falsa de Callita Daza, pero en enero que me di cuenta que era una noticia falsa, salí y lo dije a la gente, yo caí en esa noticia falsa. Pero es porque yo ya sabía que era un sesgo. Pero si yo no tuviera esa formación, de pronto yo hubiera dicho, no, yo quiero reconocer mis errores de malas. Y por eso también él hablaba ahí de la humildad. Y eso hace parte de las disposiciones en el pensamiento crítico. Pero hay noticias falsas que sí son absurdas y que uno sabe que pues, uno tiene que ser muy idiota para caer en ellas. Por ejemplo, mandan unos montajes de Salvatore Mancuso con Cabal, en donde Mancuso tiene el cuello todo deforme. Entonces, uno sabe de una que eso es pura edición y manipulación. O mandan fotos de Petro con Pablo Escobar, y Petro igual de viejo como está ahora. Entonces, me dicen, o sea, o Fico, recuerden ustedes que esa la hicieron en ambas campañas, gente que seguían ambas campañas, que hacían un montaje de Federico Gutiérrez con Pablo Escobar y Federico igual de viejo como está ahora. Entonces yo decía, pues, o sea que Federico Gutiérrez en 30 años no ha envejecido nada. O sea, hay noticias falsas que sí son muy tontas y pues uno tiene que ser ya muy incauto para caer en ellas. Pero hay noticias falsas que son muy bien montadas y por eso la gente se las cree. Y aquí quiero conectar con el segundo sesgo que quiero resaltar, el de proyección y el de falso consenso. Uno no puede asumir que porque los que tienen la misma ideología política me comparten algo, ya por eso es verdad. No es que lo está diciendo tal medio alternativo o lo está diciendo tal político y yo creo en ese político. El político también se puede equivocar. El presidente Petro ha caído en noticias falsas, Uribe también. O sea, yo creo que no hay un ser humano que no se le salve de eso. No hay un ser humano que se salve de no caerse. Uno siempre cae. Siempre que uno está en redes sociales, a uno le llegan muchas noticias. Pero para eso existe la verdadera confirmación, no el sesgo, sino la verdad. La verdadera confirmación es, hay que buscar todas las fuentes y así ya uno está más prevenido. O sea, ¿por qué fue bueno caer en esa noticia falsa de Callita Daza? Porque ya uno se volvió más cuidadoso. Ya uno, cuando llega una noticia, uno, bueno, vamos a buscar qué dice la fuente oficial, la fuente primaria. Obviamente si la revista Semana lo dice, hay que dudar. Pero también hay que dudar si lo dice el medio alternativo, porque no es infalible. A veces le dicen a uno que por uno cuestionar la noticia falsa, ya por eso uno es un infiltrado. Y ya es donde uno dice, esta gente es muy fanática. Y una de las cosas que uno más debe combatir en el pensamiento crítico es el fanatismo. Les voy a poner un ejemplo que también me pasó, que hay un tipo que tiene un canal de YouTube y la mayoría de seguidores de él son de Petro. Entonces el tipo cogió un video que yo había grabado y el tipo decía que yo era uribista, o sea, porque en la parte del video yo había dicho que el petrismo no existía, o sea, que ni siquiera Petro quería armar una secta como que lo siguiera. Y que la mayoría de la gente, pues, que me sigue a mí, consideraba que el petrismo no existía, que era el progresismo. Que la gente votaba por Petro porque era el que mejor representaba esas ideas en ese momento, pero que
que no era una doctrina de alabanza o de adoración por la figura caudillista de Petro. O sea, por decir eso, el tipo sacó un video y para colmo de males, en ese mismo video yo tuve un lapsus lingüístico. El tipo se aprovechó el lapsus lingüístico y en ese lapsus, o sea, yo decía que era antiuribista, pero yo dije uribista por decir antiuribista. O sea, tuve ese lapsus lingüístico y el tipo se aprovechó de eso y me hizo tremendo montaje que yo era uribista. Solo con eso. Un seguidor de Petro. Entonces uno dice, ¿cómo se quieren distinguir de los uribistas si están usando las mismas tácticas de Vicky Dávila, las mismas tácticas de manipulación que hace Vicky Dávila? No. O sea, si uno quiere marcar la diferencia, tiene que hacer prácticas más críticas, más sensatas, diferentes. Uno no puede hacer lo mismo que los otros. Entonces yo lo comparé con Vicky Dávila y al tipo le dio mucha rabia. Pero después dicen que la verdad duele, otro sesgo, ¿no? El sesgo de la verdad duele. Que porque uno le duele algo, entonces que por eso es verdad. Otro sesgo ahí que también es una falacia de falsa causalidad. Bueno, el descuento hiperbólico sí es como muy de la economía. El sesgo de la correspondencia también es muy recurrente porque en la lógica existe una falacia que se llama tu coque, que significa tú también. Y tiene que ver mucho con eso. Con que a uno lo insultan y uno también insulta de la misma manera. Ah, que tu madre yo no sé qué, la tuya también. Había un árbitro que era como muy insultado en el fútbol argentino. Entonces el árbitro salía como una camiseta por debajo que decía, y el tipo se la quitaba cuando y que decía, la tuya también, porque los hinchas le decían HP, entonces la tuya también, la falacia tu coque. O sea, yo no necesito atacar la madre del otro, sino defender mi madre. Si el otro me insulta a mi madre, yo digo, no, mi madre no se dedica a ese oficio, y por ende, yo sí soy hijo de ella, pero mi madre no tiene ese tipo de trabajo, ya. Pero es muy común insultar por sesgo a la madre, y miren que eso hace parte también de lo que llama la cultura machista, porque pues a uno no le dicen hijo de puto, sino puta. O sea, entre otras cosas que en latín la palabra puta no era insulto, era pensadora. De puto, putamos, putatis. Pero ha sido nuestra cultura tan machista que insultan es a la madre en vez de insultar al padre. Hijo de rata, que ahí sí sería como más heterogéneo, sería más mixto, hijo de rata. O hijo de perro. No, dicen es hijo de perra, es decir, hijo de perro. No. Miren, pero de estas primeras falacias, que también son falacias, que aquí en la psicología les llaman sesgo cognitivo, de las que exponía el ponente que analizábamos, esta es la que más me gusta. A él le gusta la última, a mí me gusta más esta. La maldición del conocimiento, porque me parece que es muy aplicable para estos cursos de pensamiento crítico. Y ustedes la padecieron la clase pasada. De cierta manera yo lo hice adrede, pues lo hice como para que ustedes se fueran aburridos, ¿no? Y no sé si lo logré, pero o sea, les puse esa audiencia, les hablé de esa audiencia, pero al final yo intenté resumir el proceso. Yo primero les puse esos abogados todos pesados, la fiscalía. Entonces ustedes decían, uy, no, esto, yo creo que ustedes estaban como muy aburridos con eso. Pero ya después yo les expliqué, vea, Uribe tuvo este fiscal que lo trató de precluir, luego llegó este otro, y ahí fueron entendiendo lo que estaba pasando ahí. Precisamente el ponente citaba el caso de los abogados, y yo también he visto eso en los abogados, pero no podemos tirarle el agua sucia a los abogados. Eso pasa con los médicos, pasa con los ingenieros. O sea, hay gente que es muy técnica y que la gente la ve como muy presumida.
porque no habla sencillo, sino que habla enredado para que los demás no entiendan, o hablan en otro idioma para que los demás no entiendan. Lo hacen adrede también como una forma de ego y de humillación. Y es normal que en algún momento de la vida pues uno haya caído en esa maldición del conocimiento. Pero en el tema de los abogados es muy delicado porque ellos tienen que hablar así. O sea, no siempre es que sea como petulancia, sino que ellos tienen que hablar así porque los términos del derecho, muchos son en latín y otros son tecnicismos. Entonces, usted escucha una audiencia estas de Uribe o de cualquier otra audiencia y la gente del común no entiende eso. Pero un abogado no puede hablar, o un juez o un fiscal no puede hablar de manera muy didáctica o muy chirrete, como para que todo el mundo lo entienda. Entonces ese tema ahí sí ya tiene sus excepciones. Igual pasa en la ciencia. O sea, en la ciencia uno no puede hablar así como todo parcero, que entonces qué cucho, no. Porque la ciencia es muy técnica. Y si uno no es técnico, no le creen a uno. En la ciencia toca jugar con esa maldición del conocimiento. Pero yo valoro mucho lo que hace, por ejemplo, Carl Sagan. O sea, Carl Sagan trata de llevar la ciencia a un lenguaje no tan complicado. Una señora muy criticada, Diana Uribe, pero ella hace algo bueno. Así sea muy criticada o tenga algunas imprecisiones, Diana Uribe trata de llevar la historia a la gente del común. Ella cuenta la historia de la Primera, la Segunda Guerra Mundial como si fuera un parche, que no, que de esos parceros de Alemania, que no sé qué, después estos cuchos, los soviéticos. Entonces, ella habla así y a los historiadores no les gusta, porque la mayoría de historiadores son muy aburridos y muy técnicos. Entonces cuando ven a Diana Uribe, creen que ella está desprestigiando la profesión, cuando ella, siendo filósofa, más que historiadora, porque ella se gradúa de filosofía y termina especializándose en historia, ella está dándonos una cátedra a los historiadores de cómo salir de esa maldición del conocimiento, de cómo lograr que la gente del común me entienda y no solamente los historiadores. Entonces, me parece muy chévere eso. Bueno, el tema del enmarcado también tiene que ver mucho con el tema de los estereotipos, el tema de los estigmas. Por ejemplo, a nosotros nos educaron con muchísimos estereotipos, más que todo estereotipos racistas, machistas, xenofóbicos, entre otros. Por ejemplo, acá en Medellín, a ustedes de pronto no les tocó, pero a las mujeres rubias, sobre todo las que eran con el pelo pintado de rubio, las tildaban de grillas o de mujeres fáciles. O sea, eso fue durante mucho tiempo acá en Medellín. Ya como que últimamente se ha perdido ese estereotipo, por fortuna. Y también un montón de estereotipos asociados con la orientación. Que no, que por ejemplo, vea, por ejemplo, que un hombre que se sentaba así era gay, ¿cierto? O sea, como si un sentado, que no se siente así, que sí se sientan las mujeres. Bueno, y miren que todavía los estereotipos pesan mucho en el comportamiento. Si en el colegio dos tipos se cogen de la mano o se cogen de gancho, dicen, ah, son gays. En cambio, si dos mujeres se cogen de la mano, difícilmente dirán que son lesbianas. De pronto alguien lo dirá, pero no es tan usual. Hay muchos estereotipos. Y esos estereotipos tienen que ver con la forma falaz, la forma sesgada como nos han educado. También un montón de estereotipos, creo que los que tenemos gafas somos nerd, un montón de bobadas ahí. Cuando el de gafas puede ser el menos nerd. Y también un montón de estereotipos, que los ricos tal cosa, que los pobres tal otra. O que los ricos son uribistas y que los pobres son seguidores de Petro, cuando hay pobres que son seguidores de Uribe y hay ricos que siguen a Petro. Entonces, o sea, eso no tiene como una relación de causalidad.
es una relación totalmente arbitraria. Bueno, la comprensión retrospectiva, que también algunos la llaman la visión retrospectiva sesgada. Esta es muy interesante porque tiene que ver con que después de la guerra todos somos generales. Yo esta, por ejemplo, la veo mucho en el fútbol. En el fútbol pasa que un equipo está jugando mal. Entonces el hincha fanático dice, no, estas chuchas como juegan de mal, póngale cuidado que nos van a clavar un gol. Y preciso, hay un tiro de esquina y gol. Es que sí ve. Y pasa mucho, o sea, eso no tiene relación de causalidad, sino de colateralidad. Puede que el equipo propio rechace, genere un contraataque y meta el gol. O sea, por ejemplo, yo como hincha de fútbol caigo en el sesgo y el mismo partido a veces me corrige. Por ejemplo, no, que como está jugando de mal Nacional, que no sé qué, y de repente Nacional mete un gol. Y antes de que Nacional meta el gol, no, le van a meter gol a Nacional. Entonces y cuando mete el gol a Nacional, no, pues pucha, retiro lo dicho. Entonces, ahí, eso es lo bueno, cuando los hechos le tumban a uno el sesgo. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces los hechos respaldan el sesgo y entonces el sesgo se sigue manteniendo. O que siempre que este equipo juega de negro pierde, o cuando juega de blanco pierde. Entonces se van creando unos mitos todos bobos que con el tiempo se van tumbando. Y por eso ese sesgo de la visión de comprensión retrospectiva o la visión sesgada retrospectiva es muy común. En política también se ve mucho, sobre todo en momentos electorales. Por ejemplo, yo me acuerdo que muchos decían, ese guerrillero de Petro nunca va a ser presidente. Hasta varios uribistas que son políticos famosos, no, ese guerrillero nunca va a ser presidente. ¿Cómo nos va gobernando un guerrillero? Y ve. La otra era que nos íbamos a volver como Venezuela, pero que esa era más una predicción. Era más un sesgo de predicción que de visión retrospectiva. O era una visión retrospectiva, pero comparando con Venezuela. No, es que vea, es que Chávez también dijo lo mismo. No, es que Chávez también se paraba así. No, es que Chávez también decía que los pobres. No, es que a Chávez también le empezó yendo bien, pero luego se volvió ya un dictador. Siempre. Eso también en la lógica se llama la falacia de falsa analogía. Yo me acuerdo, por allá en junio del 2022, que con Petro el dólar va a estar a 10.000 pesos. Y díganme, ¿cuándo el dólar ha estado a 10.000 pesos? Exactamente, entonces, los hechos van tumbando los sesgos, así de sencillo. No, que Petro iba a expropiar las iglesias, que Petro iba a quitar la casita a todo el mundo. Eso es lo que decían. Entonces uno dice, bueno, los hechos van mostrando que esa gente está llena de puros sesgos. Ahorita ya están con el cuentico que el petrosantismo, que es que ya no es el castrochavismo, sino el petrosantismo, y que van a acabar con todo. Que van a robarle el ahorro a los colombianos. Y ahí están los que ofrecen la solución. Vicky Dávila, que tiene el mismo asesor que Milei resultó ser un estafador de criptomonedas, que no creyera. Terminó siendo más estafador Milei que cualquiera. Y eso que él decía que los políticos eran estafadores, que por eso él era libertario. Ahí terminó Milei siendo politiquero y estafador. Y acá quiero detenerme en esta otra que quiero resaltar. La premisa de la víctima identificable. Esta es muy común. Porque tiene que ver con que siempre ponemos el ojo en cierta gente o en cierta persona, pero por poner el ojo en esa persona olvidamos el conjunto. Y de cierta manera, uno se pone a ver y muchos de los actores ilegales fueron víctimas de algo. Por ejemplo, los paramilitares fueron víctimas de las guerrillas, cuando los paramilitares eran hacendados. Las guerrillas no se metían con los pobres, se metían con los hacendados, con los multimillonarios. Entonces, ¿qué hicieron los multimillonarios?
fundaron ejércitos privados llamados paramilitares. Entonces, de cierta manera, ellos fueron víctimas de las guerrillas. Entonces, uno siempre dice, no, que los hacendados narcotraficantes paramilitares son victimarios. Pero ellos son victimarios, pero también fueron víctimas. Igual pasa con las guerrillas. Las guerrillas fueron victimarios, pero las guerrillas también fueron víctimas en algún momento. Entonces, las guerrillas de las FARC fueron víctimas de la dictadura del señor Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. Los del ELN, los del EPL fueron víctimas también de la dictadura del Frente Nacional. A los del M-19 les robaron la presidencia. El M-19 no nace por una revolución extranjera. O sea, mientras que las FARC nace por inspiración de la revolución rusa y también por la dictadura del Frente Nacional, el ELN por la revolución cubana y la ideología del Che Guevara, el EPL por la revolución china maoísta. Pero el M-19 no nace por una revolución internacional, sino que nace por un robo electoral, porque ellos eran un partido de oposición a la dictadura del Frente Nacional, la ANAPO. El M-19 se funda por un robo el 19 de abril. Y el presidente que tenemos sale del M-19. Entonces, si uno se pone a hacer visiones retrospectivas sesgadas, entonces, si a Gustavo Rojas Pinilla no le roban las elecciones, el M-19 no nace. Y Petro no se mete a la guerrilla. Y Petro no sería conocido y no sería presidente. Pues si uno se pone a hacer todo el análisis, todo tiene que darse de cierta manera para que alguien llegue a algo. Petro no se metió a la guerrilla porque ay, tan bueno dar balas, ¿cierto? Y eso que Petro era un guerrillero que cumplía tareas políticas. O sea, dicen los que lo conocen del M-19 que Petro era muy malo para manejar armas. O sea, que Petro no sabe disparar bien. Entonces a Petro lo ponían era como cara política del M-19. Y paradójicamente, ahora Petro es jefe de los antiguos enemigos de él. Y Mancuso es enemigo de sus antiguos jefes. Así, o sea, es que miren, eso es muy volátil, eso es muy cambiante. Entonces, cuando hablamos de víctimas identificadas, siempre hablamos como del campesino desplazado, de la mujer abusada, del niño maltratado, y claro, son víctimas totalmente identificables. Pero el victimario también tuvo su momento de víctima. Este asesino en serie, Luis Alfredo Garavito, que acabó con la vida de aproximadamente 200 niños, se abusó de ellos. Garavito fue abusado y maltratado cuando estaba niño. Entonces, el tipo fue víctima cuando era niño y se volvió un asesino en serie. Álvaro Uribe también fue víctima de los traficantes de polvito blanco que mataron a su padre. Y Álvaro Uribe creció en un ambiente de traquetos, en un ambiente donde su padre era testaferro del cartel de Medellín. Entonces, o sea, Álvaro Uribe a lo mejor hubiera querido nacer en un hogar más tranquilo, no en un hogar lleno de cocaína, de pistolas. Entonces Uribe creció en un lugar, en un escenario de mucha sangre. Entonces Uribe puede ser victimario, pero Uribe también fue víctima en su momento, estando joven fue víctima. Y le tocó tomar partido por su padre. Su padre estaba en el cartel de Medellín. Y su padrino, el narcopresidente Turbay Ayala, era parte también del cartel de Medellín. Entonces el tipo, o sea, uno que le cuestiona a Uribe, que el tipo siguió y sigue pidiendo sangre. O sea, el tipo dice que seguridad, pero ya sabemos lo que significa para la seguridad. Al tipo le encanta la sangre, pero fue porque a él le educaron a punta de mano dura y de sangre. Uno se pregunta que si de pronto a Uribe le toca ser padre de un obrero, y un obrero pues que gana lo justo, pero que no tiene enemigos, que no tiene que cuidar grandes haciendas, grandes caballos, a lo mejor Uribe no sería lo que es. De ahí viene el arquetipo del vengador. O sea, Uribe es un vengador. Además porque Uribe vende la versión de que la guerrilla le mató al papá, cuando tres fuentes de la época dicen que a Uribe Sierra, Alberto Uribe Sierra lo mató el mismo mexicano, el de cartel de Medellín, por robarle las propiedades. Pero el mito fundacional de Uribe es culpar a esa gente de la extrema izquierda que le quitó a su padre, según la versión de él.
Claro, él como hijo de Alberto Uribe Sierra, él tiene derecho a tener su versión de los hechos. Pero todos hemos sido víctimas de algo y también hemos sido victimarios de algo. Uno muchas veces le hace daño a otra persona sin querer. Y ya cuando uno le hace daño a la otra persona queriendo, ya es un dolo. Ahí sí ya puede ser algo más delicado. Ahí tienen ustedes un buen ejemplo de la víctima identificable. Bueno, y también el tema que quiero resaltar aquí del coste hundido. Este sesgo sí se ve más que todo es en el tema empresarial, o sea, en el tema pues político no se ve tanto, pero tiene que ver mucho con el descuento hiperbólico, con el miedo a invertir y sobre todo con la toma de decisiones. Ese ahí pues no tiene mucha aplicación para lo político, pero sí para lo económico. Sin embargo, este de aversión a la pérdida, ese sí tiene una aplicación más general. Porque el coste hundido sería más para los inversionistas, pero la aversión a la pérdida sí sería más en un plano psicológico general. O sea que a todas las personas nos da miedo perder. Justo cuando el ponente estaba hablando de la aversión a la pérdida, yo me di cuenta que se me había perdido el celular. Justo, o sea, qué casualidad. Entonces, tuve que bajar al lugar donde me vendieron los jugos y por fortuna pude recuperar el celular. Entonces, imagínense lo que le pasa a uno. Pero a veces, para poder ganar algo, toca perder. Y eso es lo que a la gente no le gusta. O sea, a la gente le gusta ganar de una. A veces en el fútbol uno tiene que perder territorio para ganar espacio y con el equipo rival mal parado y hacerle un gol. Entonces, a veces se llama la estrategia de la transición. En la política nos tocó perder muchas vidas para darnos cuenta que era necesario un proceso de paz. Y por eso muchos estuvimos de acuerdo con el proceso de paz en La Habana y muchos apoyamos la paz total de Petro, porque o sea, estamos cansados de haber perdido tantas vidas. O sea, queremos que los actores armados del conflicto se unan y lleguen a un acuerdo, pero mientras exista el negocito del polvito blanco y corruptos de la DEA manejando el polvito blanco, va a ser muy difícil que pueda haber paz en Colombia. Y quiero terminar con esta última, porque debo aceptar que yo caigo mucho en ese último sesgo que tengo ya anotado. Negatividad. Yo que manejo un medio de comunicación, les digo algo muy triste pero cierto. Lo negativo es lo que vende. Por ejemplo, si yo publico una noticia de Petro construyó un colegio o Petro construyó un hospital, a casi nadie le importa eso. En cambio, si yo digo, Petro tiene un hijo que está al borde de la cárcel, que la gente dirá, uy, ¿cómo así que el hijo de Petro está al borde de la cárcel? Uribe está al borde de la cárcel también. Eso vende. O a Petro lo están calumniando con tal mafioso, pero aquí Caracol no quiso corregir la noticia. Lo negativo, lo amarillista, como lo llaman en la prensa, lo amarillista es lo que vende. Si usted publica noticias buenas, su audiencia va a ser muy bajita. Entonces, de cierta manera, así como cuando usted es hijo de un capo, usted crece en ese ambiente y es muy difícil salir de ese ambiente, y más cuando hay rencillas, venganzas, enemigos, haciendas por cuidar. Es muy difícil que usted salga de ese mundo. De cierta manera, uno entiende el por qué los hijos de Pablo Escobar se cambiaron el apellido. Porque ellos querían zafar ese pasado con su padre, no porque no quisieran a su padre. De hecho, Pablo Escobar era un tipo que cometía crímenes de lesa humanidad, pero nunca fue condenado y nunca fue mal padre. O sea, el tipo era buen esposo y buen padre, así cometiera crímenes de lesa humanidad, así metiera terror.
Igual puede pasar con Uribe, o sea, Uribe puede tener cosas de buen padre, o sea, eso sí, le hacía tomar vómito a su hijo. Cuando el hijo vomitaba el jugo, se lo hacía tomar con vómito y todo. O sea, Uribe es un tipo de mano dura, pero en medio de todo sus hijos lo quieren, así sea un tipo así, porque él aprendió eso de Alberto Uribe Sierra, y sus hijos puede que también tengan mano dura también. Realmente eso no lo sabemos. Pero la negatividad es lo que vende. Si yo digo, el clan del Golfo tiene relación con tal político, tal, la gente de una se mete a ver el video. O si yo me pongo a pelear con otro que también hace videos, la gente de una se mete a ver cuál es la pelea. En cambio, si yo publico puras noticias rositas y fresitas, y no, vea, aquí le dieron esta tierrita a sus campesinos, a estos indígenas les dieron esta tierrita, a casi nadie le importa eso. A la gente no le gustan las noticias buenas. O sea, es que nos educaron con las noticias malas también. O sea, nos educaron con ese sesgo de la negatividad. De siempre es vínculos entre politiqueros y delincuentes. Crímenes de lesa humanidad. Peleas entre politiqueros. Eso es lo que vende. Los medios que resaltan las noticias buenas casi nadie los ve. ¿Por qué Semana tiene tan buena audiencia? Porque Semana ataca todos los días al gobierno de Petro, sea con verdades o con mentiras, pero Semana todos los días ataca al presidente Petro. Y de pronto, los medios alternativos que no estamos de acuerdo con Uribe también lo atacamos todos los días. Y si hay una noticia buena de Uribe no nos interesa. Primero por el sesgo de confirmación y segundo porque tampoco vende. Una noticia buena, Uribe juega con sus nietos. O sea, ¿a quién le importa que si Uribe juega con...? Bueno, aunque de las noticias buenas de Uribe, yo quiero resaltar una, que Uribe estaba rifando el potrillo de un nieto. Y yo decía, este tipo, ¿por qué no rifa su caballo de paso fino? O sea, es muy tacaño, está rifando el potrillo del nieto. Y hay un señor que conoció a Uribe cuando estaban jóvenes y decía que Uribe era muy codo, muy tacaño. O sea, que Uribe iba con medias rotas. O sea, que iba a estudiar con medias rotas, que porque le va a pesar comprar medias nuevas. Entonces, Uribe es un tacaño y aún así pagando esos testigos con 200 millones. Entonces decía, es que tal que no fuera tacaño, pagaría 1.000 millones por cada testigo de los que he comprado. O sea que Uribe también ha mejorado, hablando de noticias buenas de Uribe, Uribe ha mejorado porque cuando era joven era más tacaño, por ejemplo. Pero ¿a quién le importa si Uribe era menos o más tacaño? La gente que no quiere a Uribe lo quiere ver en la cárcel, o alguna gente quiere que se muera. Y la gente que lo quiere ver libre y montando presidente otra vez. Pero las noticias de Uribe, entre comillas buenas, aunque no sean amarillistas, no pegan. Lo mismo con Petro. Los enemigos lo quieren ver fuera de la presidencia, lo quieren ver en la cárcel, lo quieren ver muerto. Y los seguidores que monte una persona que continúe ese proyecto político de Petro. Entonces, de todos los sesgos que hay ahí escritos, para mí el más difícil de evitar es el de la negatividad. Es casi que inevitable hablar de lo negativo, pero ojalá, y en aras del pensamiento crítico y de la paz que necesita este país, ojalá que podamos llegar a ese equilibrio de bueno, vamos a hablar de 10 noticias, pero hay 5 que son buenas. Por ejemplo, y con esto quiero terminar, y si quieren vayan sacando una hojita para que... no, yo les paso la hojita la vez pasada para que ahorremos papel. Aquí quiero tener la hojita de la vez pasada. Lo que saqué. Esto es... pero creo que saqué la hojita que no era. Es que ni me acuerdo si... sí, aquí voy a tener la hojita... Sino que como aquí no está el nombre del curso, sí, esta es la hojita de acá, que se me está cubriendo con la otra. Vayan, háganse una flechita en su nombre y ya. Bueno, quiero terminar con este ejemplo y yo quiero felicitar ese medio porque me parece que lo logra. Hay un medio estatal
que se conoce como RTVC, pero todo el mundo lo pronuncia mal, o sea, todo el mundo dice que RTVC, o sea, confundiendo la B con la V, RTVC, o sea, ellos hablan del juicio de Uribe, del juicio a Nicolás Petro, hablan de cómo están acabando con la vida de líderes sociales, hablan de esas noticias negativas, o sea, tampoco se trata de mostrar solamente las noticias buenas y decir que estamos en un paraíso, pero a mí que me gusta de RTVC, que ellos también muestran la noticia buena, la que no da sintonía, pero que da como un alivio de, bueno, en Colombia todavía se puede luchar por algo. Entonces dicen, vea, a este campesino le entregaron esta tierra que le pertenecía a Don Berna o que Mancuso la había cooptado, o por ejemplo a esta familia se le salvó la vida porque se le consiguió un empleo, a este comerciante le dieron tal apoyo, tal crédito y pudo salir adelante. Entonces son noticias que a nadie le importan, pero que son buenas. Entonces yo le abono a RTVC, que es un medio estatal y que claramente pues sí tiene alguna injerencia del gobierno de turno, sea cual sea el gobierno de turno, pero RTVC te presenta un montón de noticias y se puede decir que la mitad son negativas, pero la otra mitad son chéveres. En cambio, los medios tradicionales, las únicas noticias que son chéveres son las de farándula o las de deportes. De resto son noticias negativas. Bueno, y está bien que sean negativas, listo, pero son falsas. O sea, lo que más le critico yo a Caracol, a RCN, a Blue Radio, a Raíz de Semana, que desinforman mucho. Se les nota mucho el sesgo contra el presidente. Y usted no necesita ser seguidor del presidente para darse cuenta que esta gente es desinformadora. O sea, todos los días sacan unas noticias que uno dice, y unos titulares súper engañosos. Y uno dice, ¿quién se come este cuento? Pero sí se lo comen. Profe, digamos acá en Antioquia, lo que hablábamos ahora de las regiones también tienen un ideal común, pues colectivo. Digamos acá en el medio que ve como Telemedellín, Teleantioquia, suelen criticar mucho a Petro. Claro, porque el alcalde, cuando estaba Daniel Quintero, no criticaban casi a Petro. Telemedellín no hablaba nada de Petro cuando estaba Daniel Quintero. Exactamente. Sí, sí. Y cuando estaba Aníbal, tampoco le tiraban tan duro a Petro, Aníbal Gaviria. Ahora que está Andrés Julián, o sea, lo que es Telemedellín, Teleantioquia, salen puras noticias en contra de Petro, pero es por la administración que hay. Y cuando Duque era títere en la pasada dictadura de Uribe, 2018-2022, cuando Duque era el títere, Señal Colombia no hablaba de falsos positivos, ni de Operación Orión, y Señal Colombia no transmitía las audiencias de Uribe. ¿Sí? O sea, es que, claro, el gobierno que está le mete ahí su mano. O sea, no se puede, la mano del gobierno no se puede tapar, ni la del nacional ni del regional. O sea, ahí está la mano del gobierno. Por ejemplo, usted se pone a ver un programa es que Noticracia, que es especialista en refutar noticias falsas. Cuando estaba Iván Duque, obviamente obedeciendo órdenes de Uribe, no había un noticiero de noticias falsas o especializado en refutar noticias falsas, no lo había. Seguramente si gana uno de Uribe o uno que no sea de Petro, ese espacio además que lo pueden cambiar por otro y pueden empezar a hablar mal de otra gente, ya no del gobierno de Petro. Eso va variando, pero es muy interesante analizar todos estos sesgos, porque ahí es donde está el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento autónomo, de cambiar la sociedad. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones y yo tengo dos conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que solamente seremos un constituyente primario sensato cuando nos reconozcamos como pueblo, cuando sepamos que nuestra lucha debe ir más allá que por un político o que por un partido político o por unas elecciones. O sea, que la lucha debe ser por el más vulnerable y por el pueblo, y que independientemente del gobierno que esté, es importante que nos apropiemos de las leyes y que nos sepamos defender como pueblo, como constituyente primario. Y la segunda conclusión, que los sesgos cognitivos son como las enfermedades, o sea,
es inevitable tenerlas. O sea, todos tenemos algún sesgo cognitivo, pero que las enfermedades se pueden diezmar. O sea, ¿usted cómo diezma una enfermedad? Tomando pastillas, durmiendo mejor, comiendo mejor, por ejemplo, tratando de no estresarse mucho. Igual pasa con esas enfermedades de la mente. Son enfermedades del pensamiento. O sea, esas enfermedades son las que hacen que uno no tenga pensamiento crítico o que el pensamiento crítico no sea tan productivo. Entonces, una buena terapia... que yo le tengo mucha bronca a los uribistas. Vamos a escucharlos un rato. Vamos a escuchar qué están diciendo los noticieros uribistas o qué está diciendo el alcalde uribista. Vamos a escucharlos y así le bajamos un poquito al fanatismo, o viceversa. Si le tiene mucha bronca al gobierno de Petro, pues, bueno, vamos a escuchar un ratico Señal Colombia, RTVC, vamos a ver un ratico los medios alternativos que están a favor de Petro. Eso es sano, escuchar la otra parte, o sentarse a tomar una cerveza con alguien que sea de la ideología contraria, también es bueno. Bueno, otra más extrema, o conseguirse una pareja que sea de la otra corriente política, o de la otra religión, o del otro equipo de fútbol, o del otro gusto musical. Eso es otro reto también ahí de pensamiento crítico. Eso para mí es un ejemplo de cómo diezmar los sesgos cognitivos. Y se puede, porque cuando uno construye desde la diferencia, todo puede ser mejor. Obviamente hay diferencias que no se pueden negociar. Entonces, ¿que porque yo me voy a sentar con el diferente, me voy a sentar con un traficante de polvito blanco? No, porque esos tipos tienen muchos enemigos. Entonces, uno le pone a parchar con jíbaros y con traficantes de polvito blanco. Bueno, obviamente uno lo puede hacer, pero uno sabe que en cualquier momento le dan a uno. Aunque para que uno le den, solamente necesita ser de malos, una bala perdida y chao. Y el que está parchado muchas veces con delincuentes termina ileso. Entonces, no necesariamente por uno parchar. Sí vio. Le metieron un tiro por parchar con delincuentes. No necesariamente. Bueno, ya este tema de los sesgos cognitivos ya lo tenemos despachadito. La próxima clase vamos a centrarnos más en las habilidades cognitivas y en las heurísticas, y también en relación con las disposiciones. Pero obviamente la clase del viernes va a ser un poquito más práctica que la de hoy. Hoy fue teórica, a pesar de que la primera parte fue práctica. Pero la próxima clase vamos a tratar de hacer otra praxis, así como la que hicimos el viernes pasado. Listo, entonces nos vemos el próximo viernes. Y como dice la frase de cajón. Sí. Falta firmar. Se la pueden pasar el compañero. Como dice la frase de cajón, acá seguiremos luchando desde el pensamiento crítico por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Listo, nos vemos el viernes y un feliz fin de semana. Libre de sesgos cognitivos.